Buen día a todos. La idea de la charla, o de las charlas de hoy, es introducir un poco en la lógica de la comunicación, pero previamente, ¿no? Cierran por favor el micrófono. Hay micrófonos abiertos. Pero previamente vamos a hacer una introducción sobre el tema del lenguaje. En la arquitectura, digamos, nosotros utilizamos una serie de herramientas de representación que no hacen más que expresar lo que hemos proyectado, lo que hemos pensado. Estas herramientas de representación son un soporte para explicar algo, para explicar una idea que va a tratar de llevarse justamente a un orden fáctico, a un orden construido. Y entonces, esa construcción, ¿qué es? Es arquitectura. Y la arquitectura exige una serie de compromisos en la relación entre las partes. Eso que se ha denominado a lo largo de la historia de la disciplina, o en parte de esa historia, el lenguaje, ¿no? Y se utiliza el término lenguaje social, pero la clave es el propio lenguaje. La cuestión es discernir de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje. Perdón, pero siguen micrófonos abiertos, escucho ruidos de fondo. Por favor, cierren los micrófonos. O Mariano intentaba cerrar todos. Los medios de representación que usamos para comunicar ideas, como dije, son absolutamente variados. Y son variados en función justa. Bueno, perdón, pero es imposible así, ¿eh? Hablando azul, tenés abierto el micrófono. Azul. Eh, Dije, son variadísimos las herramientas de representación, las formas analógicas de representar eh, las ideas, y justamente están en relación a ellas. Y entonces nos encontramos con hoy una diversidad enorme de maneras de pensar ideas y por lo tanto de maneras coherentes también de dibujarlas o maquetearlas o de pintarlas, etc. Aquí arranqué con una imagen que hace mucho que no mostraba, que es una pintura de Dumoulin para un libro de Borges, que refiere a la ciudad de los inmortales. Y digamos que esta atmósfera que uno puede ver en esta pintura cuenta bien la idea de Borges, ¿no? Sobre esa ciudad de los inmortales. Pero, ¿qué pasa? Pero la, la raíz de nuestro lenguaje, del lenguaje arquitectónico, la podemos buscar en la antigüedad para entender eh, por ahí más rápidamente esta cuestión. Aquí estamos viendo el Partenón, dibujos y un dibujo de Vitruvio sobre los 5 órdenes famosos.
Entonces, hablar del lenguaje supone un vocabulario, primer punto, y también una forma de articularlo. Pero la idea ya te sugiere un camino a recorrer en la medida que la idea se va clarificando. Voy a leer una frase de Odone, un profesor de la facultad del que ustedes supuestamente han oído hablar y han visto su casa en diseño 1. Dice así: el arquitecto piensa, pero no producirá una obra hecha de palabras, sino hecho de formas, un objeto hecho de formas y de material. Yo a eso le sumo que también, además de formas y de materiales, hay que hablar de espacios o de lugares, ¿no? Que es un término que eh, me gusta bastante más, porque el lugar es como que incluye al hombre, ¿no? Como motor. Y en ese sentido, para entender expresivamente las ideas, leo una frase de Eduardo Chillida, uno de los grandes escultores españoles, vasco, que dice así: la forma genera espacio, o por el contrario, es el espacio el que genera la forma. Porque hay un equilibrio muy curioso y muy variable. Según las proporciones, según la escala, varían los poderes de la forma y el espacio. El poder del espacio es tan sutil y tan misterioso como el del tiempo. Son hermanos, trabajan juntos, pero al tiempo no hay quien lo controle. Mientras la forma y el espacio están unidos, son indisolubles, son imposibles de separar. No existe el uno sin el otro. Esto revela, digamos, que eh, no podemos construir, no podemos pensar arquitectura solamente con los elementos, sino con la conformación de espacios. El lenguaje clásico de la arquitectura al que se refiere esta imagen está muy claramente expresado en el libro de John Samuelson. También voy a leer un fragmento. El edificio clásico es aquel cuyos elementos proceden directa o indirectamente del vocabulario arquitectónico del mundo antiguo, del mundo clásico, como a menudo se lo llama. Por ejemplo, las columnas de 5 órdenes o de 5 variedades estándar, aplicadas de manera también estándar, maneras estándar de tratar los huecos, las puertas, las ventanas y remates, así como series estándar de molduras aplicables a todas estas cosas. Pese a todos estos estándares, o pese que a todos estos estándares se apartan continuamente del modelo ideal, siguen siendo identificables como sentido. Podemos afirmar que la finalidad de la arquitectura clásica ha sido siempre lograr una armonía demostrable entre las partes. Es decir, ahí entra un término que es bien artístico en alguna medida, que es el tema de la armonía. Una serie de teóricos han considerado también que la armonía de una estructura se consigue mediante las proporciones, es decir, asegurando que las relaciones entre las diversas dimensiones de un edificio sean funciones aritméticas simples y que los cocientes numéricos entre las diversas partes del edificio sean lo mismo o estén relacionados entre sí de modo directo. Esta condición llega hasta nuestros días. Ya recordarán que en la charla anterior me he referido a elementos de composición y elementos de arquitectura, y a la cuestión de las relaciones entre ellos en los distintos momentos del movimiento moderno, ¿no? Pero diría que sin matemáticas, sin escalas,
o sin proporciones humanas, constructivas, estructurales, materiales, sin proporciones edilicias y urbanas, tanto los espacios habitables de la arquitectura como la ciudad podrían ser un caos, muy alejado de los principios originales de la disciplina definidos ya por Vitruvio en 25 años antes de Cristo, ¿no? Con su famoso 10 libros. Y ahí es donde él define, ¿no?, la famosa tríada, utilitas, firmitas y velas, lo ideal de la belleza, ¿no? Cosa cuestión, o cuestión, mejor dicho, que es absolutamente inherente y permanente en nuestra vida. ¿Por qué llega hasta nuestros días? Lo podemos ver, como dije, en el Corvo, ¿no?, que se inventa su hombre modular, el famoso módulo, todo está en relación a esas proporciones. Compuso según esas proporciones. Esas proporciones hoy probablemente pueden ser discutibles por distintos motivos, pero nos dejó ese legado. Y sin ser explícito, la mayoría de los maestros hicieron lo mismo. La cuestión es que el lenguaje arquitectónico contemporáneo muestra un abanico casi infinito de variantes de acuerdo a los contextos y a las búsquedas de cada arquitecto. Es decir, esto tuvo una explosión tremenda después de que se perdió la hegemonía en el movimiento moderno. En este panorama, la vivienda en altura tiene sus particularidades. Y aquí, como ya lo hicimos en algunas correcciones, largaría la pregunta fundamental, ¿no?, las preguntas fundamentales hacia ustedes, que serían estas. ¿Qué elementos fundamentales componen el lenguaje de la propuesta de cada uno? ¿Dominan los volúmenes grandes como un todo? ¿Domina la repetición de una parte que conforma un todo? La composición, casi diría inicial en la formación proyectual, a través de puntos, las líneas, los planos y los volúmenes, son un motivo de tu composición, de combinaciones entre ellas, como por ejemplo sucede en distintas obras de los maestros, ¿no? O sea, cuando hay dominancia de planos horizontales o verticales o combinaciones de ambas, como en la torre de San Marcos de Ray, por ejemplo. O podemos hablar de elementos más concretos, de muros, de columnas, de techo, de basamentos estereotómicos, de edificios suspendidos, etc. Entre las tantas definiciones sobre los elementos de arquitectura, creo que cada uno de ustedes puede hacer un esfuerzo por definirlo y sumarse a esta construcción histórica, ¿no? Esto es lo que vamos a mostrar ahora, es una serie de lo que entiende Rob Krier, que son los elementos de arquitectura con los cuales él compone, ¿no? Y él entiende que un elemento de la arquitectura es la naturaleza transformada, como una cuestión esencial en el pensamiento proyectual. Pero también entiende que la ciudad es una parte esencial del pensamiento arquitectónico. Es un elemento de composición. La casa en sí misma, casi como pensada como una tipología, un elemento fundamental de la ciudad. El puente parece un elemento extraño, sin embargo él lo toma como un dato de sus elementos compositivos. La cubierta, el muro, la columna,
es interesante cuando se describe la columna, ¿no? Fíjense que él dibuja la columna con ladrillo. Y él dice en algún momento lo maravilloso que debe haber sido el momento en que se descubrió la columna, en que se pudo dejar de hacer un muro y producir columnas. Ahora bien, como dije, la contemporaneidad es como una explosión de modos de pensar ideas, ¿no? A veces ideas que son absolutamente inherentes a la disciplina arquitectónica y otras no tanto. Acá también hay como distintas bibliotecas al respecto, ¿no? Aquellos que dicen, como los nacionalistas duros, la arquitectura tiene su propio lenguaje, no necesita de ir a abrevar a ninguna otra disciplina. Y ese lenguaje tiene que hacerse claramente explícito. Bueno, yo arranco por un dibujo que por ahí es contradictorio con lo que acabo de decir, que es un dibujo de Antoine Predock para el edificio Tabajá de Taiwán. Este dibujo es la idea, él lo cuenta así. Es uno de los primeros dibujos que hizo eh, cuando empezó el edificio. Entonces, fíjense la relación que hay entre ese momento inicial y la finalización del edificio. Uno puede pensar acá el esfuerzo tremendo que hace el arquitecto para ir de este punto inicial persiguiendo esta idea hasta transformarla en un edificio. Y hacer de eso un lenguaje, una composición clara. Estas relaciones con otras cuestiones, a veces ajenas a la arquitectura, la podemos ver en esta obra de Souto de Monga para un proyecto en Burgos, donde a él lo que le interesaba era justamente cómo crecer en altura. Y para eso analizó distintas maneras de estiva, de apilamiento, de articulaciones en el apilamiento. Acá vemos esas tres maneras, por ejemplo, de activar madera, bloques premoldeados y bloques más naturales. Entonces él, y acá otra manera más de relacionar en esta trama de madera de la izquierda eh, parte de ella. Entonces él piensa a partir de ahí un edificio cuyos detalles siguen esta forma de pensar el apilamiento. Y eso se va a expresar en la idea global, pero también se expresa en la idea, en la parte, en la imagen de la derecha, donde hay un dibujo a mano, uno puede ver perfectamente la cuestión de la proporción, de la escala, el análisis de la relación entre la escala humana, el espacio interior y las aberturas que van a relacionarse con el exterior. Y así es el edificio, un poco representando esos dos edificios compuestos sobre los basamentos, representando esta cuestión del apilamiento en madera. Entonces, digamos, lo que trato de decir con estas cosas es que la construcción del lenguaje eh, es, es un proceso bastante difícil, lento, pero que se asegura si podemos clarificar una idea y poder perseguirla, ¿no? Y definir los elementos que van a componer esa idea, tanto en una escala global como en una escala particular. Lo de Big
nos muestra otras maneras de pensar. Aquí aparecen cuestiones paramétricas, cuestiones muy contemporáneas sobre análisis de la forma. Y se podría decir que el lenguaje de esta obra básicamente es el lenguaje abstracto de una serie de piezas volumétricas que parecen articularse y apilarse con la escala de un pequeño cubo, o también una masa que se va defragmentando, se va vaciando, pero el módulo es ese pequeño cubo. El lenguaje está dado por esa lógica de superposición y de escalonamiento diverso de ese cubo. Y ese es un poco este dibujo del manifiesto de la búsqueda, de cómo eso se destruye verticalmente y a su vez se va cortando en relación a determinadas cuestiones, como por ejemplo acá se demuestra la cuestión de la soberanía. Entonces, el hecho de representar una idea también está asociado justamente a los elementos que definimos como parte dominantes del lenguaje, ¿no? Y cuando está definido eso, uno debe representar coherentemente, es decir, debe buscar el énfasis en los dibujos o en las maquetas, o en elementos que sean, en sus perspectivas, en sus renders, que pongan justamente en valor las cuestiones más importantes del lenguaje de la edición. Este edificio ¿cómo se llama? Fujimoto, es un edificio de vivienda que es como un gran tronco del cual salen una serie de plataformas en voladizo, absolutamente todo blanco, donde estas plataformas en realidad son encastradas, ¿no? Y sus dibujos aluden, este no es un gran dibujo, no tener uno mejor, pero sí la forma de dibujar está en función de contar lo que se busca. Y eso me parece interesante de rescatar. Se busca una relación con la naturaleza tiene presencia tanto abajo como arriba, como en cada una de esas plataformas, se manifiestan las acciones posibles en cada una de esas plataformas, etc. Y esta suerte de axonométrica es absolutamente reveladora de la intención arquitectónica, ¿no? De cómo está construido este lenguaje. Pero a veces el lenguaje está definido por una serie de circunstancias que tal vez pertenezcan más a la interioridad que a la exterioridad, ¿no? Como que la interioridad puede definir un poco, como decía Ron Krieger también, que al interior le daba un valor importante, que la interioridad puede definir gran parte de la comunicación general del edificio. Este es un proyecto no construido de un arquitecto español, que también se llama José Valero, en Cartagena. Y es una tipología sumamente interesante, en un clima muy tórrido, donde la manera de pensar la vivienda, que es una vivienda pasante, ventilada, de perforaciones muy acotadas, pero suficientes como para generar la circulación de aire cruzada, y una espacialidad sumamente interesante.
básicamente el lenguaje es un lenguaje bastante mudo y una pieza que se escala para hacer salir el interior. No me voy a detener demasiado en las plantas, en el corte, pero se puede ver rápidamente en ese corte cómo se plantea. En este pequeño edificio en Seúl de Home Architecture, el lenguaje es un lenguaje de un edificio que se vincula con ciertas tradiciones constructivas del lugar, un lenguaje de una obra maciza, perforada, donde ellos creen que es necesario perforar, pero de una gran unidad entre paramentos y cubiertas. No todo es ladrillero, el ladrillo se hace perforación en ventanas, se pone en suspenso en la planta baja y se criba en los lugares comunes. El cribado es esa extracción de módulos de ladrillo para poder permeabilizar un espacio. Entonces, la envolvente edilicia, ladrillera, es parte del lenguaje del edificio en relación al exterior urbano. Pero hay un lenguaje que es el lenguaje devenido de los lugares, ¿no? de los espacios por uso, muy importante, donde pone mucho énfasis el arquitecto o los arquitectos en su comunicación. Hay distintas maneras de representar. Gente que representa de manera muy abstracta las cosas y sugieren espacios muy interesantes, y otros que intentan imaginarse y comunicar los modos de vida que proponen las tipologías en altura y las tipologías colectivas. Aquí se muestran dos cortes, uno justamente por la superposición de las distintas tipologías de vivienda y los sucesos que ocurren dentro de ellas, o los diversos sucesos que pueden ocurrir dentro de ella, y por otro lado, a la izquierda, un espacio común, en un pequeño edificio, hay un plus, este espacio común. ¿Cómo es ese espacio común? Ahora lo vamos a ver, pero fíjense que las plantas también tratan de mostrar, poder representar estas maneras de vivir esos lugares, ¿no? Cómo se transforman, su flexibilidad, etc. Y esta serie de dibujos es muy bonita porque lo que está mostrando es justamente ese lenguaje del espacio colectivo interior. Y vemos cómo se transforma. El espacio que queda abierto en un momento, el espacio que permite que cosas se cuelguen, que de alguna manera se tape frente a situaciones de mayor asoleamiento, o que se evita el festejo para una Navidad, etcétera, etcétera. Pero me parece que bastante bonito poder pensar en estos términos. Esta es una forma de representar, como decía hace un rato por ahí, sumamente arquitectónica, dibujos exquisitos, maquetas exquisitas. No hay duda acá de cómo es el lenguaje de este edificio. Sin ver la maqueta, ves el dibujo y tenés absolutamente claro cuáles son las partes compositivas, ¿no? Cuáles son los elementos de composición. Esa envolvente continua de módulo pequeño, una abertura transformable, este es el edificio de Mobiliario para el Highline, un edificio que tiene la particularidad de apoyar con poca huella en el suelo y de crecer hacia arriba a medida que va superando justamente el Highline. Bueno, es muy contundente el lenguaje, ¿no? Que es lo cerrado, que es lo abierto, que es laminar, que es estructural,
cómo se dibuja esa estructura, etc. Me parece que la posibilidad de poder definir tan claramente justamente esos elementos te da lugar a que vos lo puedas dibujar bien. Mientras esos elementos no estén concebidos correctamente, es más difícil dibujarlo. Y Diego Friedman en la calle Clay se esfuerzan también por construir un lenguaje, diría, donde los elementos que lo definen eh, intentan ser difusos, ¿no? Si uno mira el interior de este edificio, creo que como dijimos en alguna clase pasada, hay un hormigón, digamos, bastante dominante, pero tanto en el exterior a la calle como en el contrafrente del edificio, realmente hay una desmaterialización, ¿no? A través del uso de distintas maneras de vidrio y de que algunos de ellos se muevan, etcétera, etcétera. Y el vidrio te pone como una situación así de lado. Es decir, es integrado, pero claramente no tan integrado porque tiene presencia física, tiene coloratura, etcétera. Al hacerse lama cobra otra sensación. Pero sí está claramente que el lenguaje eh, muestra elementos no tan concretos. Entonces, lo concreto del lenguaje acá probablemente sea el espacio, lo que se ve en el corte. Uno no puede definir el límite con precisión, sino que son una serie de capas que van conformando la expresión del edificio. Capas que se ven tanto de afuera como de adentro, ¿no? Hay maneras de representar que obviamente están ligadas a los distintos momentos del proceso. Eh, claro, ojalá estos dibujos de Siriani fueran dibujos de una entrega, digamos, ¿no? Pero estos son dibujos de proceso, donde de todas maneras siempre en un arquitecto hay una búsqueda de que esos dibujos muestren eh, los elementos más distinguibles, las características más importantes de la idea de un edificio. Y en este caso, este edificio compuesto por cuatro torres y articuladas por un espacio vertical común, pone énfasis justamente en el recurso del corte o de esta axonométrica que nos cuenta con mucho detalle qué pasa en esa secuencia vertical de espacios comunes y qué elementos de arquitectura, como por ejemplo las circulaciones verticales y los planos horizontales aterrazados por vegetación, eh, son elementos fundamentales de la composición. Algo parecido pasa con la Torre Q de Jorge Pinós en México. Aquí uno, nuevamente, el intersticio espacial es un dato fundamental de esta composición. Y para hacer eso, por supuesto que hay que definir una masa volumétrica, que son las tres partes que vemos en el corte, o las tres partes que vemos en esta suerte de trébol que se ve en la planta. Pero en el medio, entre cada una de ellas, también hay tres elementos fundamentales que son como tres grandes patas estructurales que contienen servicios y que van a ser lo que posibiliten a su vez que estas partes cerradas
con lamas de madera sean posibles de ser reales, digamos, ¿no? Poder realizarse. Entonces, la pregunta es la que yo hacía hace un rato, digamos, ¿cómo son tus elementos de composición? Bueno, acá tenemos muy claro cuáles son los elementos de composición. Nos habla directamente Carmen Pino sobre la importancia que tiene para ella estos grandes elementos que son las 6 piezas que componen el edificio, ¿no? Las 3 cerradas, alama de madera transformable, y las 3 separadas y verticales, continuas, de hormigón, de los servicios y la estructura resistente. Y acá vendría un capítulo que es como estas partes se separan entre sí, generan espacio, el espacio articula con niveles urbanos, etcétera, etcétera. Un poco de este edificio de zigzag que ya han visto varias veces, interesa casi a la manera de Viking, es decir, cómo la precisión en la forma, en el desarrollo de la forma, el vínculo que esa forma tiene tanto con el espacio colectivo exterior como con la ciudad, con esa geografía de montañas variables, con las vistas que se deberían producir entre las partes altas y las partes bajas, digamos, o por sobre las partes bajas de algún sector del edificio hacia el paisaje natural, está expresado en estos esquemas que acompañan a la izquierda y que son muy interesantes como recurso para comunicar una idea. Y esas ideas pasan a una escala de definición mayor y entonces nuevamente el dibujo de la izquierda muestra cómo se imagina este equipo de arquitectura, el sistema velado, el sistema de mirar y no mirar de la lama vertical. En el caso de RDB, hay aquí el recurso de un lenguaje crudo, un lenguaje que en principio muestra una expresión de una realidad programática y de una realidad reglamentaria. Los volúmenes son parte del descubrimiento, los volúmenes salientes, me refiero, del descubrimiento de un mecanismo para dar respuesta al problema de la orientación, ¿no? que era reglamentario. Debía haber una superficie eh, mínima eh, reglamentaria de exposición solar. Y eso lo tenía que lograr de alguna manera. Esa manera fue multiplicar perímetros a través del recurso de los volúmenes salientes a distinta altura. Por supuesto que esto sigue una cantidad de lógicas y de proporciones, como dije al inicio, ¿no? Aquí las cosas no están puestas de cualquier manera. Si bien es duro en el sentido de que responde a determinadas necesidades imperiosas, esta fachada eh, muestra una voluntad plástica, ¿no? Son casuales las relaciones entre las partes, no son casuales las proporciones de las ventanas. Es bastante difícil proyectar de esta forma. Yo soy un poco crítico de las viviendas o del interior de estas viviendas, pero realmente es un trabajo en general superlativo para lograr esta versión final. Y en todo caso,
la dinámica, casi la vida eh, del edificio se muestra justamente en este trabajo material, de colores, que logra este bloque tan singular. Contradictorio también, ¿no? Porque uno podría imaginarse al revés, que vuela es más liviano, lo que sostiene, ¿no? Lo que continúa es más pesado, sin embargo, medio trata de ser un poco atectónico, justamente, de forzar la tectonicidad en la propuesta. Bueno, para terminar, voy a decir que un elemento de representación de la idea para los arquitectos es fundamental es la sección. Y es la sección en sus distintas etapas, ¿no? Este famoso corte que muestra la idea de la arquitectura de las unidades de habitación del Corbu, pero también nos muestra la idea de la arquitectura en general que tenía el Corbu, de la relación con la naturaleza, de la construcción de la ciudad, etcétera, etcétera. El corte nos dice muchísimas cosas y apuntamos a que ustedes construyan y dibujen cortes con gran expresión comunicativa y muy claro. Este corte parcial que muestra la parte de dos viviendas ensambladas en Canchanchunga respecto del desarrollo de la torre en general, creo que además de ser muy lindo y muy sintético, no deja lugar a dudas de cómo está compuesto cada uno de sus espacios, ¿no? El corte general, los cortes espaciales, los cortes de idea, el esquema de idea. Esto es importantísimo en la comunicación arquitectónica y sobre todo en idioma latino. A un corte, sino como hemos ido mostrando, recurrís a otros elementos que tratan de representar la idea en sentido más global, ¿no? Esta rarísima axonométrica tomada desde abajo, recurso que en Argentina lo desarrolló muchísimo Miguel Ángel Roca, eh, permite entender el Florid Building de Stirling en Queens, en Oxford, esta residencia estudiantil que considero uno de los grandes edificios Stirling, ¿no? Entonces, insisto que hay dibujos que son más apropiados para comunicar las ideas. Eso hay que descubrirlo. En el caso de Stephen Hall, también es clarísimo, ¿cierto? Sus cortes siempre son cortes que son cortes, pero a su vez son pistas, muestran relaciones entre las partes, muestran un esquema de proporciones compositivas, es decir, el dibujito este, que tal vez se ve en el cursor, es casi un cuadro, ¿no? O es un cuadro. Entonces, los cortes son sumamente importantes. Queremos cortes que cuenten lo fundamental. Aquí tenemos tres cortes que cuentan lo fundamental. El corte de Wright, que nos muestra el valor de la estructura como elemento componente de su lenguaje, el valor del espacio y de la envolvente. En el caso de San Judas Tadeo, que es el corte del medio, lo que nos está mostrando es cómo el edificio se va disolviendo a medida que va creciendo en altura. Y el hecho de que en esas terrazas se provocan posiciones de verde, ¿no? Y el corte de
de Siriani, que es el corte que vimos hace un rato, también muestra eso, ¿no? Ahora lo vemos como en una escala mayor, comunicando lo fundamental de la idea. ¿Qué pasa en esos lugares comunes? Cómo el verde del territorio, digamos, crece en el tiempo. Nuevamente Siriani, dibujando con más precisión, y porque el corte nos cuenta el espacio, pero digamos, si hay un dibujo que termina de representar con mayor precisión eh, los elementos de composición del lenguaje arquitectónico, es una fachada, es una vista, puede ser una axonométrica, puede ser una maqueta 3D, etcétera, puede ser la maqueta, pero difícilmente alguno de estos elementos muestre la intención que muestra este dibujo en pista. No hay nada que haya quedado librado al azar. Uno sabe cómo es la masividad del volumen blanco a partir de la relación matemática que existe con las aberturas. Si esto fuera muy abierto, seguramente perdería valor. Él abre más justamente cuando toma tierra, cuando muestra la posibilidad de alojar ahí un programa comercial. A la izquierda muestra la entrada y el edificio tiene un remate. Y el remate tiene un color diferente y tiene una forma de establecer aberturas también diferentes, que van de plano vertical a plano vertical. Este dibujo es exquisito y yo creo que tenemos el problema actualmente, la ventaja y el problema, las dos cosas. La ventaja de tener programas asistidos de diseño que parecen resolvernos algunas cosas, como sacar vistas de una maqueta, pero jamás serán las vistas dibujadas con la intención como está hecho este dibujo. No pueden serlo, porque acá cada cosa tiene su medida, tiene su proporción. Los invito a dibujar de esta manera, a tomar parcialidades del edificio y a dibujarlas con las proporciones que se requieren. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de la representación de sus trabajos y decidimos como armar varias partes. Una donde vamos a ver primero los trabajos generales, el armado de los paneles. Perdón. Les pedimos por favor, los que tengan abiertos micrófonos, cierren todo. Gracias. A ver ahí. ¿Sí, no? Bueno, primero, como decía, el armado de los paneles en general. Uy, se escucha muy mal. Y después los elementos de representación adecuados para que puedan comunicar de la mejor forma sus intenciones y las ideas de sus proyectos. Después vamos a ver algunas cuestiones de fotomontaje. Y por último, vamos a hablar del formato de lámina de entrega y del cronograma. Bueno, lo primero que tiene que ver un poco con lo que estuvo hablando Eugenio era encontrar la forma de comunicación, ¿no?, que tenga una coherencia con las lógicas del proyecto. En cuanto a los paneles, primero vamos a mostrar dos de años anteriores, del año pasado, de sus compañeros, para hablar un poco de la lógica de armado general, ¿no?, de qué es lo que incluimos y cómo mostramos la documentación. Siempre primero es importante tener en cuenta
el panel en general, la medida que va a tener y qué es lo que me permite incorporar, ¿no? Y después, qué elementos son los más representativos de mi proyecto y cómo ir contándolos, ¿no? Siempre es bueno ir de lo general a lo más particular, ¿no? Por ahí, como se ve en este caso, tiene como un diagrama primero principal, ¿no? De una implantación, una imagen que cuentan como lo más general del proyecto, toda una tira lateral, ¿no? Eh, que busca ir armando esquemas de las distintas lógicas, bueno, de la implantación, de la lógica espacial, de la lógica material, y, y después va armando, ¿no? Las plantas y los cortes, todo como de una forma esfumada, ¿no? Sin particionar como estrictamente la lámina. Es importante jerarquizar la documentación, ¿no? Que los tamaños de lo que mostramos. Siempre es importante que tal vez una implantación o una imagen tengan como un tamaño suficiente y las plantas, todo eso, que tengan la escala que venimos manejando. Después es importante como la distribución, ¿no? Del peso. En este caso, que esté la banda de costado hace que se vaya de la lectura. Después como los elementos compositivos que tenemos siempre para armar las láminas tienen que ver con los rótulos, la tipografía también es importante el tamaño, ¿no? Que no nos queden textos muy grandes, sino que simplemente nos indiquen qué es lo que estoy mostrando. Y los colores siempre puede ser que estén en relación a la idea, ¿no? Lo que quiero mostrar o algún elemento representativo de mi trabajo, de mi proyecto. No sé, Maru, si querés agregar algo de esto. Eh, no, bueno, más o menos un poco lo que hablábamos. Esto de que acordarse que el proyecto y el armado de la lámina tiene que ver con cómo ustedes nos van a contar a nosotros el proyecto. Entonces, por eso la importancia en el orden en el que aparecen las cosas. Entonces, por ahí siempre conviene arrancar con una implantación que nos muestra el contexto, nos empieza a ubicar en dónde está el proyecto, una imagen general, que por ahí a veces en el afán de querer mostrar cada detalle del edificio, arman como una serie de imágenes, cuando por ahí lo que se busca con la primera imagen es el impacto visual que va a tener el edificio. Entonces, por ahí encontrar una buena imagen que represente más que una serie de imágenes por ahí más parciales. Entonces, por ahí se busca eso, empezar, bueno, tenemos una idea general de cómo es el edificio, una idea general de dónde está, entonces ahora empiezo a contar el cero, que a veces lo que pasa en las láminas es que por ahí empiezan ya con las plantas. Por ahí todavía no entendemos bien la relación del edificio con la ciudad. Entonces, ahí está la importancia de que estos elementos se empiecen a ordenar un poco. Pensando eso, que se lo están contando a alguien que por ahí es un poco más ajeno al proyecto que ustedes. Y bueno, también el tema de las memorias, que también siempre conviene que o aparezcan en un principio o, como en este caso, en esta lámina, que si la arman en algún sistema vertical, la memoria puede ir componiéndose de diversas partes que van acompañando. Entonces, por ahí, cuando tengo los cortes, los esquemas refieren a algo del corte, hago un esquema de un ensamble. Cuando tengo las plantas, por ahí los esquemas refieren a algo más funcional. Entonces, empezar a pensar qué es lo que muestro con cada elemento de representación, porque a veces decimos las plantas y lo tenemos súper incorporado. Pero bueno, ¿qué se muestra en las plantas? Las plantas tienen que ver con la funcionalidad. ¿Qué se muestra en los cortes? Por ahí muestro más el espacio. Entonces hacer esa reflexión que a veces nos olvidamos, estamos tan acostumbrados a dibujar planos por dibujar, entonces volver a reflexionar sobre eso, qué es lo que realmente quiero mostrar con este corte. Entonces, ¿por dónde lo paso? Todas estas reflexiones está bueno tenerlas a la hora de armar la lámina para poder discriminar bien qué información voy a mostrar. No querer mostrar una cantidad de información que no va a decir nada, sino realmente que todos los elementos que elijamos mostrar tengan un propósito. Eso va a hacer que a tener un sentido de lo que estoy mostrando va a ser mucho más fácil para armarlo. Eh, y bueno, teniendo en cuenta todos estos temas de composición que hablaba Pau, ¿no? Eh, empezar a pensar con la lista que les vamos a dar de cosas que van a tener que crear después,
qué peso visual tienen en la lámina. No es lo mismo una planta que una imagen. Entonces, todas esas cosas está bueno pensarlas antes para no empezar a producir sin saber realmente. Es como un poco ayudarse a producir realmente lo que les va a servir. Porque a veces nos matamos bien en el modelado, haciendo un montón de detalles que después no se ven. Entonces, cuando uno tiene más claro lo que va a mostrar, va de lleno a eso. Y es como un poco más ordenado el proceso de armar la lámina. Es medio abrumador. Claro, hay veces, por ejemplo, que uno puede mostrar determinadas cuestiones en una perspectiva, ¿no? Y tal vez ya no es necesario hacer una vista del mismo lugar. Entonces, tal vez si decido mostrar una perspectiva desde un lado, bueno, muestro la vista desde el otro. Ir como complementando la información porque no les va a entrar absolutamente todo. Entonces, tampoco, lo ideal es que no pierdan tiempo haciendo cosas que después no van a poder poner en la lámina. El diseño deberían armarlo antes, ¿no? De alguna forma, como previo a dibujar todo, ¿no? Ver qué es lo que realmente entra y qué es lo importante que tiene que aparecer. Bueno, esta es otra lámina también del año pasado, ¿no? Que utiliza una barra lateral, igual que mencionábamos antes, y que toma como el color de referencia, ¿no? La idea principal del proyecto, que es como la estructura que es lo principal y tenía mucho que ver con la idea, entonces utiliza ese color para marcarlo en todas las herramientas, ¿no? que está trabajando. No se llega a ver bien, después ahora vemos si podemos hacer zoom, pero los núcleos, ¿no? Que sería lo estructural del edificio, tanto en planta como en corte, como en perspectivas, en vista, o sea, en absolutamente todos los elementos de representación lo pinta de la misma forma. Y es lo que le da como fuerza a la representación, ¿no? Y esta coherencia que hablábamos entre la idea y la forma de representarlo. Tal vez en esta lámina lo que se ve extraño es que al ser un panel vertical, ¿no? Y estar como compaginado verticalmente, la barra lateral se corte, ¿no? Entonces eso fracciona de alguna forma, de una manera mucho más horizontal. Y la lámina, a diferencia de la anterior, se ve bastante más fragmentada por cómo está dibujada. ¿No? En el caso anterior veíamos cómo los bordes esfumados permiten, como de alguna forma, ir dando paso, ¿no? Al elemento siguiente sin armar como un corte tajante. En este caso se ve bien marcado las distintas partes. Después también lo que se podría llegar a objetar de alguna forma es la ubicación de las cosas, ¿no? Sería más fácil para la lectura si primero tenemos la implantación, luego la planta de uso urbano y después las plantas. No sé, Maru, si quieres agregar algo, me parece que tenés que meter velocidad. No, en esta un poco se incorpora el tema del fondo de lámina, que a veces puede llegar a usar por ahí un grisado o cualquier color en realidad en fondo de la lámina que hace que después los planos en blanco se te vengan a un primer plano. Pero bueno, eso siempre hay que tener cuidado con cómo se trabaja. Por ahí, en este caso, como dice Pau, pues a la lectura hizo que estuviese un poco recortado. Por ahí hay sectores de la lámina, como por ejemplo en la implantación, ese triángulo gris oscuro está pesando bastante, porque la vista se va y está en un espacio central de la lámina con un color más oscuro que el resto, entonces por ahí esas cosas intentar que si hay un espacio de la lámina que puede estar vacío o puede no utilizarse, porque a veces los aires vienen bien a la lámina, no hace falta que la lámina tenga ocupado el 100% del espacio, pero sí, si vamos a dejar algunos vacíos que pueden llegar a hacer una pausa en la lectura, intentar que no destaque. Los colores para realmente destacar lo que estamos queriendo mostrar. Sí, algo que es interesante cómo se ve es la contraposición de los llenos y los vacíos, ¿no? Como el generar un fondo en la lámina hace que se destaquen las plantas, ¿no? Ahora, si nos acercáramos, veríamos con bastante contraste el fondo, el primer plano y los muros. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de los distintos elementos de representación, que siempre es importante esto que decíamos de ir pensándolo
con una coherencia en relación a la idea, ¿no? ¿Cuál es la forma que mejor se expresa, ¿no? En relación a la idea. Tal vez siempre es importante pensar que los esquemas, o sea, para la memoria conceptual, para nosotros que nos manejamos con un lenguaje visual, aporta mucho más un buen esquema, ¿no? Que tal vez redactar un texto. Entonces, lo que podemos hacer es ir contando todas nuestras intenciones a través de distintos esquemas, ¿no? Planteábamos que podían utilizar esquemas de las tres lógicas, ¿no? Para ir contando todas esas intenciones y todas esas cuestiones que ustedes fueron viendo y que tuvieron en cuenta a la hora de ir tomando las decisiones. Pueden ser en planta, en corte, en perspectiva, o sea, el esquema que más ayude a contar lo que quiero decir, ¿no? Lo que sí es importante es que mantengan cierta proporción y cierta escala, porque si no es como que se desconfigura y termina no entendiéndose. Siempre pueden ir acompañados de algún esquema, o, perdón, de algún texto o de alguna palabra clave, ¿no? Que ayuden como a terminar de comprender la idea en sí. Y después, bueno, ya lo va a contar bien Mariano, pero la idea es que ustedes puedan hacer un esquema de cada una de las lógicas, uno o varios, ¿no? Y un esquema del programa también, ¿no? De la distribución de los tipos de vivienda, que bueno, que en la mayoría de los casos ya lo estuvieron haciendo. Estos esquemas, bueno, el primero de la imagen superior son esquemas de Big, y el de abajo es un trabajo de hace 2 años, no, del año pasado, no me acuerdo, de compañeros de ustedes. Y estos que vemos acá, los de la parte superior, los hizo Paula, que es la chica que estaba al mando de dar la clase, que es una compañera de este año, que es de Uruguay, y está trabajando con estos esquemas que son muy interesantes, ¿no? De cómo cuentan tal vez todo lo que tiene que ver con lo urbano y el contexto, ¿no? Y empieza en los tres primeros, muestra por ejemplo el vacío, ¿no? En relación al lleno, en el segundo muestra como la escala media, ¿no? Y la escala baja, y en el tercero marca lo que sería como la escala alta, la gran escala. Y el cuarto es como un pequeño esquema o una idea, ¿no? De cómo empezó a surgir su esquema en relación a todo lo urbano, partiendo de los esquemas anteriores. Y bueno, y los esquemas de abajo también son de un compañero de ustedes, de la primera lámina que mostrábamos, ¿no? Y empieza a mostrar un poco el tema del programa, del ensamble, hace como un esquema espacial, y lo bueno es que los empieza a hacer a mano, ¿no? Entonces son mucho más también expresivos, a veces un dibujo hecho a mano, eh, que algo en computadora. Así que la idea también era que ustedes lo pueden hacer como sea más representativo y les parezca mejor que cuenten sus intenciones. Maru, no sé si algo más de esto. No, que por ahí un poco no se olviden de todas las intenciones que venimos trayendo de cada lógica y volver a mirarlas con ojos nuevos de cómo está el proyecto hoy, ¿no? A veces tuvimos un montón de intenciones urbanas que ya las damos por hechas, ahora, bueno, recuperar eso y volver a pensar qué datos tomé del sitio. Nosotros ahí como que hicimos un listadito abajo para ayudarlos con algunas ideas que obviamente se pueden seguir sumando un montón de intenciones más que pueden llegar a tener, pero eso, volver a repensar las intenciones que habían tenido, volver a verificarlas en el proyecto como está hoy, y poder contarlo, eso, lo que siempre digo, a ojos de alguien que tiene que imaginarse que es alguien que por ahí no conoce tanto su proyecto, porque por ahí no sé, nosotros vamos a ver los trabajos del otro grupo, entonces no olvidarse de contar nada. Creo que esto. Bien, bien. Bueno, otro de los elementos de representación van a ser las imágenes, ¿no? Las perspectivas. Que bueno, en este año en particular que no están haciendo maqueta y que no podemos ver la totalidad, ¿no? Del conjunto, tenemos que poder mostrarlo a través de
de las perspectivas y de las maquetas 3D. Entonces pensábamos que es importante que ustedes puedan hacer perspectivas aéreas, ¿no? Donde se muestre el conjunto, lo general, ¿no? Que nos permita ver la totalidad, un poco del contexto, y también la escala, ¿no? Que tiene el edificio en relación a todo este contexto, la escala urbana. Por otro lado, imágenes peatonales, ¿no? Que estén más desde el nivel de calle, como si ustedes pusieran la cámara a la altura de los ojos del observador, ¿no? Y les permita ver lo que realmente uno ve cuando va caminando, ¿no? Porque la imagen aérea en realidad es más representativa, porque no se ve en la realidad. Después también es importante que puedan contar con imágenes la espacialidad de la vivienda, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la lógica espacial, con el carácter, que también tiene que ver con la escala más humana, ¿no? Y las proporciones entre las partes y la relación de los límites, y bueno, cómo es esa vivienda, que logren sacar una buena perspectiva, ¿no? Desde el interior, contando donde se lea el carácter de la vivienda. Y después, tal vez para ver el tema de la lógica material, de la estructura y del despiece del límite, pueden llegar a armar despiezadas que son bastante claras para entender como todas las capas del proyecto. Ahora vamos a mostrar como algunas imágenes, algunas son de años anteriores, otras son de concursos, pero que bueno, es bastante claro las intenciones, lo que buscan representar, ¿no? Y cómo están mostradas. Estas, por ejemplo, son dos imágenes aéreas, ¿no? Con una de más arriba que la otra, pero bueno, muestran el edificio como en su totalidad, por lo menos de una de sus caras, la relación que tienen con ese espacio comunitario y la relación que hay con los lindantes, ¿no? Como con un contexto más cercano. Fíjense cómo de alguna forma van difuminando los límites, ¿no? Y lo que se ve como bastante pregnante es el edificio y su relación con el verde. Esto también es como una perspectiva aérea que muestra un poco más, muestra como casi una implantación o busca extender sus bordes más como si fuera para que se vea el contexto, ¿no? La relación puntual del edificio en su entorno. Y lo mismo, hay como un trabajo bastante marcado, ¿no? En mostrar cierta relación con el verde que tiene, ¿no? Que es parte de la intención principal del proyecto. Y todo lo otro es como que está más difuminado. Esta imagen es de la primera lámina que vimos, ¿no? Que se veía la implantación, y en esta imagen que muestra muy bien la relación del edificio con el entorno, ¿no? Se entiende perfectamente la escala y la relación con los bordes. No sé, Maru, si querés agregar algo de lo de perspectivas aéreas, porque creo que Eh, no, no, de esto no mucho. Pasemos si querés a las otras cosas. sí es importante que logren mostrar el edificio, ¿no? Desde sus dos bordes, desde el borde de la ciudad y desde el borde del mar, ¿no? Para no hablar de un delante y un detrás, ¿no? Sino de sus distintos bordes. O sea, nosotros con las imágenes, de alguna forma, debemos reconstruir la totalidad del edificio. ¿Puedo agregar algo? Obvio, sí, sí, chicos, cuando quieran, Dale. adelante. Me interesa también pensar en las perspectivas y en las imágenes como herramientas para proyectar. No solamente, me preocupa un poco el término contar, ¿no? Porque habla de que algo está congelado, de que se pensó previamente de otra manera y que luego uno lo plasma, ¿no? Como una cuestión que ya queda terminada. Y me parece que la potencia del render o del modelado tiene que ver con cómo pensar el espacio, ¿no? Como herramientas para proyectar, así como está la maqueta, como proyectamos en planta, me parece que una perspectiva tiene que ser una herramienta también para tomar decisiones. Creo que la clase pasada tuvimos una experiencia de corregir a partir de la perspectiva. Digo, para pensar el proceso del armado de las imágenes y no solamente como una estrategia
para armar una lámina o para mostrar una idea. Creo que tiene que ver más como con la generación. Y por otro lado, tampoco sé si coincido tanto con ser tan estratégico con respecto a qué material produzco para la lámina, porque no estamos hablando de un concurso en donde tenés que optimizar los tiempos de producción de material, sino que en realidad estamos hablando de un proceso de aprendizaje donde uno en realidad tendría que dibujar la mayor cantidad de cosas posibles, porque el objetivo es el aprendizaje, no la lámina en sí misma. O sea que en ese sentido yo invitaría a todos a producir, luego se verá cómo se sintetiza todo ese material en una lámina, pero creo que cuanto uno más dibuja, más posibilidades tiene como de pensar o de descubrir cosas. Así que quería hacer como esa salvedad, porque es una diferencia bastante importante entre dibujar para una lámina y dibujar para pensar y para proyectar. Creo que son como dos formas de ver el dibujo, nada más. No, sí, sí, tal cual, eso me parece, coincido totalmente. Lo llevaba a la hora de representar, ¿no? De pensar qué es lo que voy a mostrar, pero sí, tal cual, o sea, pensamos a través del dibujo y cuanto más dibujamos, más grado de desarrollo van a tener las partes. Sí, coincido con eso. Bueno, ahora se viene una serie como de perspectivas más peatonales, ¿no? Y esta lámina la pusimos completa porque también queríamos que vean como la fuerza, ¿no? Que tiene una imagen que va de lado a lado de la lámina, ¿no? Y que esté colocada en la parte superior, como hace que rápidamente nosotros focalicemos en ella, ¿no? También veíamos que es bastante representativa de, bueno, además de la idea, de todo el tema material, ¿no? Que está buscando. Pues bueno, estas son todas unas series de imágenes peatonales. Y acá en el costado derecho también veíamos que es una buena forma de graficar. No es necesario siempre hacer imágenes fotorrealistas, eh, sino que también se pueden hacer tipo esquemas, ¿no? Que también muestran los espacios y muestran las distintas intenciones buscadas. Pues otro tema para ver es el tema de la luz, ¿no? Y del fondo, ¿no? De cómo, por ejemplo, si ponemos un fondo blanco, se termina esfumando en la lámina y desapareciendo y se vuelve parte del fondo, y es distinto ya si armamos un cielo, ¿no? Y se genera como un fragmento de la misma. Bueno, y ahora pasamos a las imágenes interiores, que principalmente lo que buscamos es que logren mostrar la espacialidad, el carácter de la vivienda, ¿no? Que primero tal vez lo sinteticen en un esquema y después lo puedan mostrar en una imagen, ¿no? Es como esta imagen es bastante expresiva, si bien es un espacio pequeño, se ve la continuidad, ¿no? Del interior, del exterior, cómo sale el cielo raso, el piso, ¿no? Cómo la carpintería llega a la losa, ¿no? Como de alguna forma se empiezan a utilizar esos dos espacios y cómo se pueden unificar y ser uno solo. Y después también queríamos mostrarles, este es un esquema que armaron Azul y Delfina, que es bastante representativo, ¿no? Para mostrar cómo es su vivienda. Si bien hay varias cuestiones para corregir, bueno, que ya las fuimos viendo, nos parece un elemento de representación súper interesante, ¿no? Para ver también la totalidad. Tal vez en una perspectiva es como que se ve algo puntual, ¿no? Uno es como si sacar una foto. En un esquema de este tipo nos permite ver un poco más. Maru, no sé si querés agregar algo. Em, no, es- Bueno, bueno, eh,
Pasamos ahora a los NOLI y a las implantaciones, ¿no? Ahora vamos más a todo lo que tiene que ver con lo gráfico de dibujo. Tal vez los NOLI, que todavía no hemos visto mucho y tal vez no es una herramienta tan clásica de representación, es bastante válida a la hora de hablar de la lógica urbana y del contexto, ¿no? Y de entender un poco lo que hablaba con los esquemas de Paula, de los llenos, los vacíos, cómo se inserta en nuestro edificio, cuál es la relación que tiene con los bordes, ¿no? Si está en un área más densa o más permeable, cuáles son los bordes, no sé, en nuestro caso que tenemos el borde costero o un borde verde, ¿no? Que todo eso se vea evidenciado en un esquema de esta representación, permite rápidamente eh, entender muchas cuestiones del contexto. Y después en temas de implantaciones, eh, creo que son muy importantes también lo mismo a la hora de contar el, el contexto, ¿no? Y la situación urbana. Entonces, es importante que se destaque cuál es la intervención de lo que es existente, ¿no? Para que alguien que mira por primera vez la lámina, ¿no? y no entiende que detecte cuál es el proyecto y qué es lo existente. Después hay distintas estrategias, ¿no? Que nos permiten darle fuerza, ¿no? y levantarla en altura, por ejemplo, y que se vean las alturas de todos los edificios, ¿no? Las alturas más bajas, o sea, como empezar a recomponer en la implantación lo que veíamos en 3 dimensiones. En ese sentido, las sombras son súper importantes, eh, y en este caso están bastante claras. Cuanto más oscura es la sombra, mejor se lee esto de las diferentes alturas. Después se pueden utilizar distintas herramientas, ¿no? Que tienen que ver para manejar este tema del contraste, ¿no? Que puede ser el de saturar una imagen, o, o el pasar a escala de grises, ¿no? En este otro caso, por ejemplo, se ve trabajado todo en una escala de grises y la parte del sector intervenida se destaca, bueno, el verde y el proyecto. Tal vez un poco a estas imágenes les falta como la sombra, ¿no? Si tuviéramos sombra, veríamos realmente las alturas de los edificios. Bueno, estos son 2 trabajos. Uno es el de la parte inferior, es de un grupo de obras, nuestro terreno, es de Solana y Florencia, que lo trajeron ahora para la corrección obligatoria. Nos pareció bueno mostrarlo, porque es bastante interesante cómo se ve cuando tenemos de fondo la imagen de Google, ¿no? Tal vez lo que falta acá es un poco marcar más ese contraste que mencionaba antes, ¿no? Y el tema de la sombra de los edificios. Nosotros hablábamos ayer con Maru que bueno, obviamente siempre que las sombras estén direccionadas para donde la imagen manda de alguna forma, y si no tomar la sombra del norte, la estación del norte. Y ustedes pueden ir trabajándola, ¿no? Para darle más sombra a los edificios o ir intencionando las cosas que es importante que se marquen. No sé si tienen alguna relación con el verde, por ejemplo, o si su idea surgió, bueno, tal vez hay que desaturar y dejar marcado también lo que está en color verde. O bueno, ir buscando las mejores herramientas para poder contar su idea de la mejor manera. Y en la parte superior, bueno, vemos también es el trabajo de la primera lámina que veíamos, ¿no? Y cómo marca todo el sector. Esto era como un parque lineal, ¿no? Y enfatiza todo el sector de intervención y desatura todo el contexto inmediato. No sé, Maru, si querés agregar algo más. Creo que en todos los Chicos, casos por ahí se vio que están destacados los espacios verdes. Esto no es necesario, esto se puede hacer si acompaña la idea, si por ahí el edificio busca dejar liberado una zona verde, ahí se relaciona con otros verdes de la ciudad, puede estar destacado, y si no, puede ser que quieran marcar otras intenciones que tienen que ver con su propuesta. Por ahí quieren marcar alguna cuestión con su propuesta, entonces por ahí empieza a tomar más peso algunas
del trazado. Eso habría que manejarlo con respecto a la idea de edificio que están planteando, o por ahí simplemente eh, no tienen nada destacado más que el edificio en sí. O sea, lo más importante sería esto que hablaba Pau, de que en un vistazo yo ya detecte dónde está el edificio que se están mostrando. Y después los datos del contexto, marcar los datos que sirven para entender más la propuesta en relación. Si no son datos para el proyecto, por ahí no hace falta esto. Bueno, y ahora vamos a hablar de las plantas, los cortes y las vistas, ¿no? ¿Cuáles son también otra vez, los elementos que nos permiten mostrarla de la mejor manera, siempre pensando en relación a nuestra idea, ¿no? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Utilizando los valores de línea, ¿no? El contraste también, esto que veíamos en las láminas y en la implantación. Siempre es bueno saber que lo que dejo sin pintar, ¿no? Lo blanco se viene para arriba, ¿no? Y todo lo gris es como que baja. Entonces, cuando ponemos un fondo es bueno que lo que es interior, tal vez una buena alternativa es que quede blanco. Después es importante, ¿no? Todo el tema de solados, ¿no? Siempre pensándolo como en relación a su idea, ¿no? De que haya como espacios unificados de solados, de verde, no marcar, no enfatizar la línea municipal, ¿no? Sino que en realidad la vereda es una sola y se generan dilataciones, ¿no? Y que pasan a ser parte del proyecto. Este es un trabajo de hace varios años, ¿no? Y tenía como un nivel de uso urbano bastante particionado, tenía como 2 o 3 niveles, ¿no? Pero bueno, siempre va mostrando cómo el solado pasa a ser interior, exterior, cómo se empiezan a organizar todos los espacios. Y también, ¿no? Se ve bastante claro la relación, el contraste entre las partes. En algunos casos suelen utilizar sombras también, eso lo pueden probar. Lo que sí es importante es que se vean fragmentos del entorno, ¿no? Que se entiendan cuál es la calle, ¿no? Dónde comienza, dónde termina, cómo es el borde. Eso siempre hace como tener una relación y poder leer, seguir leyendo el proyecto. Lo mismo cuando hacemos las plantas, ¿no? Que muchas veces para organizarlas o para posicionarlas en la lámina es como que le cambiamos el sentido, la ponemos en otro sentido de orientación para que entre mejor y eso hace como la lectura sea más compleja, más complicada. Entonces siempre es importante tener una referencia de las partes y que una vez que decido mostrar el edificio en un sentido, lo muestro siempre de la misma forma. Bueno, estas son unas plantas de la Villa Olímpica, que era el proyecto que veíamos recién la implantación, ¿no? También tienen como un modo de graficar bastante interesante de dejar blanco todo lo que es interior, ¿no? Y después enfatizar lo que tiene que ver con todas estas expansiones y con todo este límite, con este borde, que era bastante interesante, que es bastante interesante del proyecto, entonces es como que remarcan todo ese sector. Bueno, y estas también son 2 plantas de trabajos de años anteriores, ¿no? Que hay como distintas formas de graficar, pero que intentan intencionar bastante todo lo que es cerrado, los muros, ¿no? Lo pintan de negro, y muestran todo el sistema de la relación que tienen con el límite, ¿no? Y cómo funciona este límite. Después se ve cómo intencionan la relación de marcar distinto el interior del exterior. Eso tal vez se puede evaluar, no sé, si en sus proyectos buscan una continuidad entre esos espacios, bueno, a ver si se puede graficar de otra forma, o si es necesario marcar ese contraste. Después, en el caso de la planta de al lado, ¿no? De la derecha,
había todo un muro perimetral, ¿no? Con espesor, que es donde tienen los placares, las cocinas, hay hogares. Entonces buscan como marcarlo en ese sentido y potenciar esos muros con espesor que por contraste hace que las carpinterías pequeñas no se evidencien. Maru, ¿algo más de esto? No, no nos detengamos mucho si llegamos a Bien. lo de la Bien. lámina. Bueno, los cortes, Eugenio mostró un par de casos de cortes perspectivados, son súper interesantes para mostrar el espacio y entender un poco la totalidad del edificio. Ahora se están usando bastante, pueden ver muchos casos donde se utilizan. Y después, como decía Eugenio, creo que es importante que le dediquen tiempo a pensar cómo representar los cortes, ¿no? Cómo mostrar la espacialidad, no tanto de las viviendas en sí, como de la lógica interna del edificio y de su relación con el contexto. ¿No? En este caso, este corte es como que muestra, además del edificio, la relación, ¿no? con sus bordes, con lo urbano, lo que tiene que ver con la calle y lo que tiene que ver con el desborde, ¿no? Con esta barranca que se ve que empieza a caer. Tal vez no acotarlo solo al edificio, sino que tenga mayor entorno y que sean bastante realistas, ¿no? En los cortes es importante que se vea la estructura, que tenga fuerza principalmente todo lo que es estructural, y después en relación a la idea ver cómo grafico esos espacios, ¿no? O ese carácter que está mandando en el proyecto. En este caso también trabaja con un fondo que permite ver solo en lo que está en corte y lo que está en vista. El resto es todo como un fondo continuo y se entiende, por ejemplo, como acá queda el edificio levantado. Bueno, estos también son dos cortes de uno de nuestros compañeros, ¿no? De uno de los grupos que están empezando a armarse, que les falta desarrollo, pero que pueden ser muy interesantes. Esta vista también es muy interesante cómo está contada, ahora vamos a ir a las vistas, ¿no? Cómo empieza a marcar profundidad en relación de las partes, ¿no? Y cómo las bandas horizontales, ¿no? que se ven en este proyecto empiezan a tomar fuerza también por cómo está dibujado. Bueno, estas vistas también son de unas compañeras de ustedes, de Solana y de Florencia, ¿no? Que independientemente del proyecto son vistas que están muy bien dibujadas, ¿no? Que enfatizan mucho estos vacíos, ¿no? La sombra, como está dibujada en un color oscuro, no hace que rápidamente uno vea que este volumen está por detrás y que todo este sistema de bandas horizontales se viene para el frente. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Este es el primer trabajo, ¿no? Que se veía cómo se empezaba a defumar todo el fondo, ¿no? Cómo contrasta eh, la grilla y todos los elementos de- del proyecto. Maru, ¿ibas a decir algo? Gracias. Bueno, Marian, te dejo con... no sé si alguien quiere agregar algo de todo esto. Si no, seguimos directamente con el formato de la lámina, ¿no? Pues ya estamos en el horario. Bueno, No, dale. perdón. No sé si seguimos con esto, con el fotomontaje. Sí, nos seguimos con esto. Dale. Bueno, recién justo Elian preguntaba ahí por el chat. El formato, digamos, debido a la situación, también es una cosa que tuvimos que repensar. Si se acuerdan, siempre veníamos trabajando con láminas verticales que estaban, digamos, pensadas para armar una exposición eh, vertical del taller, donde, digamos, tienen una lógica para colgarlas y que sea como fácil de montar. En nuestro caso, ahora, digamos, tenemos la cuestión de que lo vemos todo a través de pantallas,
Entonces, intentamos poder resolver los dos problemas al mismo tiempo. Adoptamos un módulo que es similar al que se maneja en Arquisur, que es un módulo de 60 por 90, es un módulo que vamos a tener varios de estos. Ahora lo voy a explicar un poco mejor. Este módulo 60-90 tiene de bueno que si en algún momento hay que imprimir lo que lo vamos a tener que hacer y como cerrar el trabajo de una manera presencial, es una medida que se adapta al plotter, ¿no? A la medida de plotter y al mismo tiempo tiene una proporción de pantalla. Eh, Después, como ven acá, la sugerencia es usar 4 módulos donde se puede en realidad trabajar como una única lámina, el armado, ¿no? Como veíamos cuando hay una banda vertical o cuestiones de lógica de armado unitarias, ¿no? Donde uno puede leer una gran lámina, no sé, hay un fondo o hay cosas que las van conectando, pero obviamente separada en módulos para que nosotros la podamos ver en la pantalla. Pero en el caso después de tener que imprimir, se pueden montar y ver como una sola lámina. Entonces, ese doble propósito y esa adaptación, pero sin perder lo que veníamos haciendo siempre, que nos parece interesante a la hora de hacer las muestras verticales. Que igualmente la vamos a hacer antes de que podamos volver a lo presencial de manera virtual, ¿no? Una muestra colectiva de todo el taller, de todos los niveles. Este módulo de lámina es compartido con todos, eh, así que también va a haber unidad en ese sentido y va a tener un rótulo común también, que es vertical, que es esa bandita negra, que ya igualmente le vamos a pasar el archivo para que todos tengan el mismo. Eh, Después, bueno, en relación a los elementos mínimos de entrega, un poco algunas cosas se fueron anticipando. eh, y acá están ordenados de una forma que tal vez sería lógico, ¿no? Plantearlo desde, digamos, el inicio de la lámina hasta el final. Digamos, una manera lógica, digamos, de plantearlo que va como de lo general a lo particular, ¿no? La primera parte donde hablábamos de los diagramas, o hablaba Paula, estos son elementos mínimos siempre, ¿no? Eh, la idea es como armar una pequeña memoria que esté acompañada de al menos 4 diagramas, uno que apunte, que ya lo hemos pedido en algún momento, al manejo del programa en el edificio, o sea, un diagrama en 3 dimensiones, donde se pueda entender cómo está distribuido las diferentes variantes de vivienda. Un diagrama que tiene que ver con la lógica urbana, como síntesis de lógica urbana, de las operaciones, eh, al menos uno, ¿no? Esto siempre es todo mínimo. De la lógica espacial, que tal vez se puede armar uno que cuente el ensamble y el carácter al mismo tiempo, o uno de cada uno. Y la lógica material, ¿no? Un poco entender esto que hablaba también Eugenio, cómo son los elementos de arquitectura eh, digamos, construyen el lenguaje de la idea de ustedes, ¿no? Entonces, ahí también se pueden hacer, o hacer explotadas, o de alguna manera contar qué pasa con la estructura digamos, el cerramiento, ¿no? O la envolvente, o el límite, que un poco también a lo largo de hoy hemos algunos ejemplos sobre eso. Y cada uno de esos diagramas les puede tener algunas palabras muy sintéticas que van conformando como una especie de memoria gráfico-conceptual. Eso sería como eh, la primera parte de la lámina, que seguramente después puede ir acompañado de imágenes que le vamos a pedir, por eso también Paula mostró. En este caso, necesitamos como tal vez más cantidad de imágenes por no tener la maqueta física. Entonces vamos a intentar, o sea, le pedimos como mínimo 2 aéreas, que una sugerencia podría ser una aérea que está como más mirada desde el mar hacia la ciudad y otra podría ser la inversa, desde la ciudad hacia el mar, pero tal vez en algún proyecto haya una estrategia mejor o
Eso también, todas estas cosas, como también se ha venido hablando, tienen relación directa con la idea. Entonces hay que encontrar la mejor estrategia de cómo contarlo, desde qué punto de vista y qué cosas destacar, poner en énfasis. Eh, Después, bueno, dos perspectivas exteriores, pero ya de escala peatonal, ¿no? Entendiendo de cómo lo percibe un peatón o, digamos, alguien eh, vinculado a, digamos, a esa escala. No es una cuestión de vuelo de pájaros, sino que es como la percepción que tendríamos nosotros si estuviésemos cerca del edificio. Y dos perspectivas interiores que, como decía Paula, tienen que ver con el carácter o eh, con la espacialidad, y puede ser alguna cuestión de ensamble también, pero que va, o la relación interior-exterior, ¿no? Que pongan énfasis en esas cuestiones. Eh, Después, bueno, una implantación que también en casi todo dejamos libre la cuestión de la técnica, ¿no? Si lo quieren jugar una cuestión más abstracta, o si quieren poner texturas, o si quieren usar el Google, o sea, una imagen de fondo de Google desaturada, como también vimos muchos ejemplos, o le juega más a un Nolly del lleno y el vacío, o le juega a una cosa más lavada y poner más el énfasis del proyecto de ustedes. Eso también es intencional y va un poco de intentar descubrir cuál es la mejor manera de contar lo que están haciendo. En esa escala del urbano estaría como la implantación, que ahí un poco la puse para que tengan una noción de la escala, que está 1 en 1000, que es lo que nos quedó trunco, ¿no? Que era, supuestamente iba a ser el plano para poder construir la maqueta de sitio, ¿no? Entonces, con ese plano que ya tiene todo el relevamiento, ¿no? Del tejido, podemos armar la implantación y a su vez acompañarlo con el corte urbano, que podría estar en la misma escala, o estaría en la misma escala de 1 en 1000. Y tal vez en esa segunda lámina, o sea, acá hay como una pequeña intención más que nada de un orden lógico de lectura, ¿no? Para entender un proyecto, ¿no? Desde lo más conceptual y abstracto hasta lo más concreto. Eh, el- digamos, la planta de uso urbano podría estar relacionado a eso, tiene que ver siempre todo con lo urbano, ¿no? La relación del proyecto con la ciudad. Que en esa planta, como ahí un poco dibujé, digamos, siempre es necesario mostrar algo de entorno, ¿no? Para que no sea una planta que flota, sino que entender, digamos, dónde está la manzana de enfrente, si hay un cruce de calles, ¿no? También cuánto muestran o sea, qué grande es el entorno que muestran, también tiene que ver con el proyecto de ustedes y con el diseño de la lámina. Sí, para esa, la idea es mostrar vegetación, ¿no? Mostrar que haya, digamos, solados, que se entiendan un poco las transiciones. Y en el caso nuestro específico, que también lo podríamos ver en algunos de los trabajos que pasaron, de encontrar la mejor estrategia de cómo contar el manejo de la pendiente, ¿no? En algunos proyectos veíamos que tal vez convenía hacer dos plantas, o sea, si hacemos un corte más por abajo y por arriba, 1 metro y 1 metro de las diferentes cotas. Tal vez hay en algunos proyectos donde se busca más una continuidad y no hay grandes cortes donde se podría hacer una. Eso también lo, hay que estudiar cuál es la mejor estrategia. Eh, y después, bueno, después ya pasaríamos a la escala que en este caso, por el formato más que 1 en 200, eh, da mejor 1 en 250, que es un poquito más chico, de contar, digamos, todas las plantas tipo, ¿no? La planta que faltarían de las situaciones especiales o singulares, que serían el remate y las cocheras, y obviamente los dos cortes y dos vistas mínimo, y en las vistas le pedimos sombras, ¿no? Como pedíamos también sombras en la planta de emplazamiento. Y por último, yendo un poquito más en la definición y haciendo un acercamiento en relación a la escala en 1 en 100, poder ver, digamos, todas las tipologías aisladas, ¿no? Para ver bien en detalle cómo es la vivienda. Eh,
Por ejemplo, las imágenes, ¿no? Las perspectivas, uno puede tener la estrategia de querer mostrarlas todas al principio juntas, con un criterio de como agrupar la información por característica, ¿no? Cuando muestro render, muestro todo juntos, o se podría dividir. Se podría mostrar los renders que tienen más que ver con lo urbano al principio y mostrar más los que tienen que ver con lo interior, más en relación a las tipologías, ¿no? Esa, ahí podría haber, digamos, eh, diferentes criterios, pero más o menos el orden en que están enunciados, digamos, los elementos podría ser un orden también directo, digamos, en la lámina, o en las láminas, ¿no? Que están conformadas eh, por estos paneles, ¿no? Pero siempre tienen que hacer, digamos, esta doble mirada de que es una lámina, pero que en realidad forma parte, está formada por cuatro partes, digamos, ¿no? Entonces, les da un poco más de restricción a la hora del diseño, de que no puede quedar una cosa montada en una lámina y otra, o sea que hay como una sectorización un poco menos flexible, pero la idea es que intenten tener una identidad, digamos, global. No sé, de esto si hay alguna pregunta, duda, si no, igual después lo vamos a seguir viendo. La idea es que la entrega y, y el proyecto, digamos, primero, la entrega, la idea es que se empiece a construir desde la próxima clase, entonces ya empezar a trabajar en el formato, ¿no? Entonces se empieza a construir la entrega y también un poco lo que decía Iván, no es que solo lo hacemos por la entrega, pero digamos, cuando empezamos a construir la entrega empezamos también o la entrega misma y la cantidad de elementos nos empieza también a llevar a terminar de definir un montón de cosas, ¿no? Para poder representarlas. O sea, tenemos que terminar de pensar un montón de cosas para saber cómo dibujarlas, que es un poco también lo que decía Eugenio. Tenemos que terminar de conceptualizar y tener claro cómo nuestra idea posiblemente se pueda materializar para, a partir de ese entendimiento, poder imaginarnos la mejor manera de contarlo. Entonces, les proponemos eso, ¿no? Que en las correcciones ya empecemos a trabajar con este formato. Entonces podemos hacer, no solo hablar del proyecto, sino también de cómo comunicarlo y la coherencia que hay entre la idea y su manera de contarlo. ¿Hay alguna duda de esto? Si quieren preguntar. Bueno, si no, después lo podemos hacer por grupos o por Facebook. Seguramente las dudas surgen más cuando uno ya se mete a trabajarlo, ¿no? Después, bueno, hay una. ¿Me pasás, Pablo, una diapa más? Sí. Esto que está acá es un anteproyecto que se está tratando en el Consejo Académico de la modificación del calendario académico por razones obvias, ¿no? Eh, entonces, en, no se sabe todavía muy bien, en esa primera banda que se ve ahí de agosto, habría una fecha posible para hacer una preentrega. Diferente un poco a tal vez lo que veníamos porque no está definido todavía, entonces es todo tentativo. Entonces, seguramente para terminar, antes del receso invernal, más que una preentrega, vamos a hacer otra corrección obligatoria y la preentrega la harían después. Y la idea que se viene manejando en el Consejo es que sea antes de la mesa de examen. Por eso están esas 2 semanas, en agosto, que ahí en algún momento nos va a tocar una fecha de diseño, que respetaremos, y seguramente se entregue después o sea, en septiembre, pero tampoco está muy claro la fecha de entrega que va a haber, pero el segundo cuatrimestre empezaría en septiembre, y ahí sería como la entrega del primero. Una especulación, si siguen un criterio parecido, es que tal vez estén en estas 2 primeras semanas de septiembre, pero no es confirmado. Pero para que tengan una noción, ¿no? O sea,
las cursadas se van a estirar y el segundo cuatrimestre va a terminar en marzo, por lo que se viene hablando. Así que esto es un poco el panorama. Y el segundo trabajo también, digamos, arrancará en septiembre y se entregará en marzo. Hay que ver si hay una preentrega después y una entrega o está la entrega nada más. Esto, digamos, se está construyendo. Obviamente hay que hacer un consenso muy grande con todas las cátedras. Así que, pero digamos, esto es un anteproyecto ya bastante formalizado que va un poco por ese lado. De esto no sé si hay alguna duda. O sea, en realidad no hay tantas certezas, pero para que tenga más o menos un panorama y que es un poquito diferente de lo que quisimos anticipar con nuestro calendario, porque digamos, un poco lo que lo define, ¿no? Es la gestión de la facultad. Y intentamos, obviamente, siempre respetar el calendario para que no haya problemas con las demás materias. Bueno, ahora nos quedan 15 minutos como para descansar un poco y en esta misma sesión va a empezar la charla de Mariano.